crece con el paso del tiempo. Ali, el más grande. Y usted estará allí. Yo estuve allí. Domingo, 9:30 de la mañana por Globovisión. Seguimos con Primera Página. Seis 51 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Iniciamos nuestro primer segmento de entrevistas. Claudio Fermín, dirigente político, se encuentra ya con nosotros. Señor Fermín, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días. Hay muchísimos temas sobre los cuales, queremos pulsar y conocer su opinión como voz de sectores políticos en nuestro país. El primero de ellos, y tiene que ver con este saldo lamentable. Lo reseñan hoy, por cierto, varios medios de comunicación. Lo leíamos en la primera página del diario La Voz, y vamos a ver si podemos, por favor, recordar el titular sobre el cual me gustaría su apreciación. Suben a 45 los muertos en las manifestaciones que llevan más de 42 días en Venezuela. 45 personas asesinadas en el marco de estas movilizaciones. Y digo 45 como un monto total porque no hago distinción de si son opositores u oficialistas o si son de un estado o de otro. Son todos ciudadanos venezolanos. Lo primero que hay en Venezuela en este momento es un ambiente de muchísima tristeza, de mucho dolor, porque los ciudadanos, independientemente de sus reclamos, unos reclaman alimentos, otros medicinas, otros seguridad, otros cambio de gobierno. Independientemente de sus puntos de vista, no puede ser que la sanción, la penitencia que se le imponga a los ciudadanos que reclamen sea la muerte. Yo percibo una inmensa consternación en el país, una gran tristeza. Y curiosamente, lo tengo que decir con mucha franqueza, no percibo esa tristeza en el gobierno. El gobierno, cada día, una manifestación que sale, su comportamiento es de agresividad, su comportamiento es violento, su comportamiento es inadmisible. Eso de ajusticiar en el asfalto a un herido, tirarle tanquetas encima a unos manifestantes, utilizar las lacrimógenas como proyectiles, eso es inadmisible. Inadmisible desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, porque un gobierno, cualquiera que sea, de cualquier tendencia u orientación económica o política, debe preservar la vida de los ciudadanos. Inadmisible desde el punto de vista ético, se trata de la vida. Inadmisible desde el punto de vista religioso, no matarás, dice el mandamiento. Entonces estamos en presencia y estos aparaticos, por más que mucha gente se autocensure y por más que amenacen a la gente que saque en vivo sucesos, la verdad es que han quedado en evidencia. Mira, yo he visto acá, como lo han visto millones de venezolanos, guardias nacionales quemando sus propias motocicletas, rompiendo vidrieras, cayéndole a patadas a mujeres en estado. Ya hablamos de los dolorosos asesinatos y crímenes. Entonces, el país hace bien en levantar su voz de protesta y no se trata solamente... Yo he escuchado gente que con muy buen criterio les ha dicho pues que estos crímenes no prescriben, que les ha expuesto el lado jurídico, el lado de las sanciones, pero yo hago un llamado al lado humano. No pueden los guardias nacionales, la policía, muchachos venezolanos que tienen hijos, que tienen familia, no pueden comportarse así porque esa sea la instrucción simplemente que reciben. Eso es inadmisible. Ahora, señor Fermín, yo recuerdo que cuando importantes dirigentes de estos últimos 18 años de gobierno se referían a hechos de represión y de brutalidad en gobiernos anteriores de la denominada Cuarta República, decían, bueno, era una política de Estado, ese tipo de actuación. ¿Se puede calificar eso en este momento de igual forma? Ayer, por ejemplo, el general en jefe Vladimir Padrino López decía que
ellos son respetuosos de los derechos humanos, los cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas, que no estaban utilizando armas. Sin embargo, cuando uno ve el parte que diariamente publica el Ministerio Público, cada vez son más y más los funcionarios, tanto militares como policiales, implicados en asesinatos. El ministro Padrino tiene una inmensa responsabilidad porque no solo la jerarquía, las atribuciones que su cargo tiene, sino que no hay nadie por encima del propio ministro Padrino que pueda instruir a esos guardias nacionales, nadie. No existe nadie con más poder que él para detener esos atropellos. Yo leí una nueva disposición prohibiendo el porte de armas y uno ve a los colectivos libremente disparando. Entonces aquí hay un doble discurso, hay simplemente una política no solo represiva, hay una política para atemorizar, hay una política para asustar, hay una política para inhibir. La mejor política para acabar con esas manifestaciones, la única posible, como yo lo observo, es cumplirle a la gente. El país está pidiendo medicinas, pero ¿por qué no toman las decisiones? El país está pidiendo seguridad, ¿y por qué en vez de masacrar a la gente no le brindan seguridad? El país, buena parte del país, una inmensa mayoría, si se puede hablar así, está pidiendo una reorientación de políticas que no han dado resultados. Bueno, ¿y por qué no las rectifican y las reorientan? Los votantes de diciembre de 2015, millones de personas, escogieron unos representantes, esos representantes se los han anulado, los trabajadores escogen líderes sindicales, se los anulan. Ahora, cuando una gente ve que lo que escogió para que le representara el poder los anula, ¿qué hace la gente? La gente se va a la calle directamente. Eso es lo que está pasando. Tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a analizar el tema electoral. ¿Se soluciona esto con elecciones? Al regreso lo... Con todo y Pensini. Con todo y Pensini, de lunes a viernes, 6 de la tarde, por Globovisión. A continuación, Primera Página, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Siete en punto de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Claudio Fermín conversa con nosotros. Señor Fermín, por una parte el gobierno nacional dice, bueno, la única salida para todo esto es Asamblea Nacional Constituyente. El diálogo para la paz en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo que han dicho voceros, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro. En la otra acera hay un importante sector del país que dice, no, la solución para esto es convocar al pueblo y que se hagan los procesos electorales vencidos y los que están por vencerse. ¿Cuál es su balance, su opinión? Me gustaría, a los efectos del análisis, separar dos asuntos. Lo que hemos llamado la crisis en general. No hay medicinas, no hay alimentos, y al no haber alimentos ni medicinas, las pocas que se encuentran suben de precio escandalosamente. La inflación, la inseguridad, a la gente la matan a plena luz del día. La crisis, es decir, el mal vivir. Yo estoy en absoluto desacuerdo con esa premisa de Maduro, según la cual para resolver esta crisis es necesaria una constituyente. Porque entonces yo me pregunto, el presidente Maduro no gobernó todo el 16 y lo que va de 17 con unas medidas de emergencia, con un estado de excepción, con todos los poderes en sus manos. No tiene 42 ministerios y vicepresidencias. El barril de petróleo, yo quiero llamar la atención sobre esto, está en $42 cada barril. Y el superintendente del CENIAT todos los años nos llena de noticias diciéndonos que han roto récords de recaudación. Es decir, tienen ingresos, tienen un aparato burocrático extenso, tienen todo el poder. Y yo me pregunto, para que funcionen los quirófanos en los hospitales, ¿es necesaria una constituyente? Para que cesen los apagones o para que usted abra el grifo y salga agua, ¿es necesaria una constituyente?
No será verdad que en Venezuela lo que hay es una gran crisis de gerencia, que al frente de los servicios públicos, al frente de la economía, hay una cantidad de personas ineptas y además sordas porque no quieren escuchar que esas políticas no funcionan. Entonces no estoy de acuerdo, creo que es un engaño y un acto de manipulación pasarnos la mano a los venezolanos y decirnos, mire, esta gran crisis se resuelve con una constituyente. No, esta gran crisis, que no se resuelve de un día para otro, pero esta gran crisis tiene que desandar el camino, tiene que rectificar errores en su política económica, tiene que convocar a talentos y no ese grupete que tiene 18 años, se rotan los ministerios, es como si fuese un club de amigos que cada quien toma decisiones una semana de por medio. Y se soluciona convocando elecciones, por lo menos las vencidas. Entonces, no es cierto entonces que la crisis requiera de eso. Ahora, vamos en relación a la constituyente. Esta constitución nuestra, la del 99, claro que es perfectible, toda obra humana es perfectible, y particularmente esta constitución, fíjense ustedes, mientras la constitución de 1961 ponía un piso, un mínimo a partir del cual cada año se aumentaba el situado a los municipios y a las gobernaciones, la constitución del 99 le pone un techo. La Constitución del 99, el presidente de Venezuela tiene la potestad de disolver la Asamblea si le protestan, si le dan un voto de censura al vicepresidente. Ahora, ¿qué sería lo lógico? Si tú estás de presidente y a tu vicepresidente le dan voto de censura 3 veces, tú como persona racional lo que haces es cambiarlo, modificar la razón por la cual protestan los representantes de los estados. Bueno, esto no, la prepotencia es tal que si yo me quejo de tu mal actuar, entonces tú disuelves la Asamblea. Entonces, esta Constitución que le da hegemonía al Poder Ejecutivo, que es una Constitución que atenta contra la descentralización, que está llena de mentiras, pero claro, tiene 17 años con millones y millones de propaganda que nos han hecho creer que es la mejor Constitución del mundo. Claro que se puede mejorar, pero ese no es el problema del país en este momento. Por cierto, yo le preguntaría a Maduro, que está planteando una constituyente que él llama comunal, Maduro debería decirnos qué es lo que él cree que está mal en esta Constitución, porque él es uno de quienes dijo que era la mejor Constitución del mundo. Entonces, señor Maduro, ¿qué es lo que está malo en esta Constitución? Usted debería ser más puntual, lo que realmente está buscando, y el país lo sabe, no hay que ir a la escuela para eso. Lo que está buscando es distraer el tema, que la gente no reclame medicinas, alimentos, como si la gente pudiera cerrarse la boca, y lo que esté buscando es correr el tiempo para no hacer elecciones. Ese es el todo de la charada. Y por eso le insisto con la pregunta, señor Fermín, porque le decía que desde la otra acera política en Venezuela hay quienes dicen, bueno, la salida de esta crisis empieza, por ejemplo, la solución por hacer elecciones en las que están vencidas. ¿Cuáles están vencidas? Las elecciones a gobernadores y las de alcaldes, que están por vencerse también en diciembre de este año, que por cierto fueron prometidas por el Consejo Nacional Electoral, unas para el primer semestre de este año y las otras para el término del segundo semestre. Pues la salida a la crisis requiere hacer muchas cosas a la vez. Esto no es un problema puntual que se resuelve abriendo una ventana, pisando un botón. La salida a la crisis requiere primero convocar los mejores talentos del país. Ese es un gabinete muy precario, empezando por quien está de presidente, que ha demostrado, y es penoso que un ciudadano tenga que decir eso, pero ha demostrado, bueno, que Maduro está muy por debajo de los requerimientos del cargo. Entonces, si eso es así, con más razón debe rodearse bien. Y los ministros, en vez de ser especialistas en sus áreas, son comisarios políticos, son los que vigilan que las cosas se hagan de acuerdo a la instrucción política de fulano o de mengano. Entonces, la crisis requiere poner venezolanos al frente de las decisiones. Y habrá muchos del PSV competentes, pero no son esos que están allí. Pero hay que poner gente competente, primero. Segundo, hay que reorientar las políticas. ¿Cuántas veces la Asociación de Productores, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industriales, los sindicatos, los gremios profesionales, las academias, cuántas veces le han reclamado al gobierno que elimine esa política de control de cambio, que es una fuente de corrupción? El gobierno no oye. Más pueden los beneficiarios. Maripili Hernández recientemente sugirió. Bueno, claro, Maripili Hernández lo ha reclamado muchísima gente icónica del chavismo. Luisa Ortega Díaz nos ha dicho algo muy grave, y yo creo que con una gran valentía, con un gran coraje. Luisa Ortega Díaz ha dicho, nada más y nada menos, que quienes deben ser los garantes del orden constitucional, quienes son la garantía del cumplimiento de la Constitución, los magistrados, han delinquido y no pasa nada.
O sea, el gobierno piensa engavetar eso y tratarnos como locos. Entonces, estas manifestaciones, estos reclamos, eso no es normal, eso no es normal. Pero pensar que los reclamos pueden cesar porque usted todos los días mate 2 personas, no solamente es repugnante, no solo es asqueroso, sino que es un acto muy torpe. Los reclamos populares que están en la calle, esos reclamos van a cesar en la medida en que lo que se está reclamando se satisfaga. Hay una interpretación desde algunos voceros del gobierno, señor Fermín, que dicen que detrás de todas estas protestas lo que está enmascarado o soterradamente esta es la idea de un cambio violento de gobierno. Hablan de conspiración, de intentos de golpes de Estado y de manifestaciones violentas para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, eso es posible. En Venezuela hay una cultura de la violencia política de muchos años. Bueno, quienes están gobernando eran cultores de la violencia política. Planificaron un golpe de Estado, por cierto, no contra Carlos Andrés Pérez, sino que tenían desde hace 12 años antes del golpe, hicieron el juramento del Samán de Güere, creían en la violencia, santifican sus relaciones con la FARC en Colombia. El propio presidente Maduro habla de darle 500.000 fusiles a no sé cuántos milicianos. Este señor Carreño, que no deberían permitirle sus propios compañeros declarar eso, dice que van a armar a la VC. Hay una cultura de la violencia, eso existe en Venezuela, y hay desesperación. Entonces, cuando hay desesperación, que la gente siente que sus reclamos cívicos no dan resultado, cualquier cosa puede pasar, pero la mayoría del país no piensa así. La mayoría del país está protestando pacíficamente, la mayoría del país lo que quiere es que se tomen medidas puntuales, concretas. Por ejemplo, la industria farmacéutica, yo lo he escuchado aquí en este canal, y lo he escuchado muchísimas veces, ha denunciado de manera específica, no son cosas abstractas, ha dicho que la deuda en cifras redondas de toda la industria farmacéutica, laboratorios, proveedores, farmacias, comerciantes, fondos de comercio, está en 5.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que desde estos últimos 3 años y medio que se sabe eso, el gobierno sigue comprando armamento, el gobierno sigue dando dinero, regalando dinero al exterior y que no haya apartado esa cantidad para que decenas de fondos de comercio puedan comprar sus dólares preferenciales? Eso es resolver el problema de la medicina. Si aquí la industria farmacéutica, laboratorios, farmacias, proveedores, comerciantes, recuperaran sus líneas de crédito con los laboratorios, se llenarían los anaqueles de medicina, pero eso no se hace. Los alimentos, ¿cómo es posible que este año no pudieron sembrar miles de productores porque no hubo semillas? ¿Cómo es posible eso? Pero se puede llegar a una solución, señor concretas. Fermín, cuando no se hace un diagnóstico correcto, porque, por ejemplo, hay voceros del gobierno que dicen, bueno, estamos pasando por una situación difícil, pero no hay crisis humanitaria en Venezuela. No hay crisis humanitaria. Tenemos en Venezuela de nuevo paludismo. Tenemos en Venezuela una altísima mortalidad infantil, tasas que habían sido superadas. Tenemos absentismo escolar y deserción escolar vergonzosa. Tenemos en Venezuela 28.000 homicidios el año pasado porque la gente, ¿por qué roba? ¿Por qué atraca a la gente? Unos atracarán porque son culturas de mafias, porque es crimen organizado, pero la inmensa mayoría, ¿por qué lo hace? Porque hay una pobreza que se ha extendido, hay una proletarización de las clases medias en Venezuela. Claro, pero eso no justificaría en ningún concepto. No, pero lo que estoy diciendo es que sí hay crisis humanitaria. ¿Cómo no va a haber crisis humanitaria si la gente va al médico y los médicos no saben qué recetar, no saben qué prescribir porque no hay remedios en la farmacia, no hay alimentos? ¿Cómo hace una mujer para criar a sus bebés, a sus criaturas, si no tiene la asistencia, si no tiene los complementos alimenticios para eso? Claro que hay crisis humanitaria. Nos quedan solo 2 minutos y yo no lo quiero despedir sin antes conocer su opinión respecto de esto que ha sugerido públicamente el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, el diputado Freddy Guevara. Él ha dicho que ya están listos para ofrecer garantías en una negociación para la transición en Venezuela. ¿Usted qué opina de esta posibilidad? ¿Cómo la analiza? ¿Cómo la digiere? Bueno, no sé a qué se refiere Guevara, no conozco cuáles son esas negociaciones, pero si por transición se entiende, que los venezolanos de manera adulta, de manera sensata, hemos de comprender que si hay un cambio de gobierno mañana, pasado mañana, no va a haber felicidad absoluta, sino que estos procesos tan erráticos, estas medidas tan oscuras, porque muchas están llenas de dudas, de corruptelas,
Todo esto que se ha venido acumulando de errores y errores, eso no se va a desandar en 2 días. Si por transición se entiende que hay que hacer un gran acuerdo nacional para desmantelar toda esta acumulación de disparates, por supuesto que el país necesita comenzar eso cuanto antes, pero hay que comenzarlo desde hoy. Ahora, ignoro Con cuáles son diálogo esas negociaciones. entre todas las partes. Bueno, mire, tú eres venezolano y yo soy venezolano. Los quienes nos están viendo son venezolanos. Una de las cosas que realmente yo protesto de este gobierno es que los venezolanos tengamos que estar apelando a extranjeros. Y no soy chauvinista, no soy de quienes pretendo que nos aislemos como unos ermitaños del mundo, pero ¿cómo es posible que los venezolanos no tengamos en la conducción del país gente adulta, gente madura, gente seria, que pueda sentar a quienes tienen diferencias para conversar? No, tenemos al frente de las riendas del país desde hace algunos años, porque Chávez era así también, personas que llaman a quien disiente, lo llaman apátrida, lo llaman vendido, traidores, los llaman, bueno, se dirigen a la Fuerza Armada, que eso no se hace, instigándoles a odiar a aquellos quienes llaman enemigos de la patria. Entonces, el diálogo es necesario en la familia, en la empresa, en la universidad. ¿Cómo no va a ser necesario en un país? Ahora, ¿cómo se conduce el diálogo con una gente? Yo creo que ya Maduro necesita fiadores. ¿Quién cree en Maduro hoy? Sí, mira, aquí estaban, por una parte, asesinando a muchachos en la calle, manifestantes, y Maduro bailando en una tarima. Aquí estaba Jagua, por una parte, llamando al diálogo a algunos líderes de oposición. Por cierto, Segundo Meléndez, quiero elevar mi palabra de reconocimiento a su valentía y su excelente discurso, pero mientras Jagua hacía eso, estaban invalidando a Guarulla, estaban votando contra Alfredo Ramos. Entonces, yo creo que el país necesita diálogo. Ahora, ¿quién le hace de fiadores? Esa es una pregunta que quedará al aire. 7, Porque 14 cada día están